Shalom, muchas bendiciones. Les mando un cordial saludo a ustedes que me están escuchando en esta hora. Y bueno, le pido al Padre que los bendiga abundantemente y espero que estén muy bien. El tema del día de hoy es un tema bastante interesante porque, bueno, vamos a tocar un punto o un mandamiento que el Eterno nos dejó en su palabra. Es un mandamiento, bueno, que yo diría que todo el mundo conoce, porque um, es un mandamiento que incluso las personas que no tienen una comunión con el Padre lo conocen. Y soy testigo de eso porque yo tengo amigos o conocidos que no conocen al Eterno, que no tienen una relación con Él, pero entienden este mandamiento, o sea, tienen conciencia de que este mandamiento existe. Acuérdate que nosotros fuimos configurados con la palabra de Yahweh en nuestro interior. Lo que pasa es que nosotros no terminamos de darle rienda suelta a esos mandamientos en nosotros porque en nosotros hay una naturaleza caída que es pecaminosa. ¿Ves? Y por eso es que, bueno, hay cosas que sabemos que están y eso va con nuestra moral, pero no las practicamos por esta naturaleza. Pero cuando llegamos a Yahshua, a los pies de Yahshua HaMashiach, a los pies de nuestro Maestro, entonces nos encontramos con esos mandamientos que debemos tomar para aplicarlo en nuestras vidas. Y yo te voy a leer este pasaje que está en Levítico 19, versículo 18. Dice lo siguiente: no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo Yahweh lo he dicho. Fíjate que cuando lees este pasaje, te recuerda automáticamente la enseñanza de Yahshua en el Sermón del Monte, donde Él nos exhorta, ¿verdad? O nos enseña a amar a nuestro prójimo. Pero fíjate que Él no se enfocó tanto en el prójimo porque el término prójimo sería un término muy general, sino que se fue al término que más cuesta, o sea, el que más cuesta cumplir, que es el mandamiento de amar al enemigo como tal. Fíjate lo que dice Mateo 5, versículo 44 al 45. Dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ok? Fíjense, un mandamiento. Cuando vemos Lucas 6, 27, 28, respalda lo que leí en Mateo. Dice: a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Este mandamiento del amor al prójimo nos hace entender algo, fíjate. Cuando lees eso, tú te das cuenta que en el paquete prójimo, vamos a decirlo así, en el paquete prójimo como tal, no está nada más aquel que te cae bien o aquel que tú amas, aquel que tú admiras, sino que también está aquel que tú no quieres, aquel que tú no amas, tu enemigo, ¿ok? Aquel que te está haciendo daño, es tu prójimo. ¿Por qué es tu prójimo? Porque él es un ser humano como tú y como yo. Este mandamiento del amor al prójimo se le fue entregado a Moisés por medio de Yahweh, ¿no? O sea, Yahweh le entregó a Moisés ese mandamiento, mejor dicho. Y Yahshua vino para confirmar y darle la estrategia para poder cumplirlo. Cuando leemos este pasaje de Mateo, nos damos cuenta que ahí hay unas cosas, unos puntos que tenemos que cumplir para poder llegar a hacer eso que nos manda el Padre, de amar al prójimo. Con este mandamiento que nos dejó Yahshua, como te dije, Él nos hace entender que el prójimo incluye incluso, ¿verdad?, al enemigo, al que tú consideras enemigo en tu vida, y te dice, mira, tienes que amarlo, tienes que bendecirlo, tienes que hacerle el bien y tienes que orar por él. ¿Ok? Si no, pregúntale al buen samaritano.
¿Mm? Los samaritanos son considerados enemigos de los judíos, pero entonces el buen samaritano vio a uno por ahí en el camino y lo ayudó. Por eso se le dice el buen samaritano, porque es que él ayudó a esa persona. Y ese ejemplo del buen samaritano tenemos que nosotros tomarlo como ejemplo en nuestras vidas y aplicarlo. ¿Ok? Entonces, amar no es solamente sentirlo, porque hacia tu enemigo tú nunca lo vas a sentir. Sentirlo así como así es mentira, no lo vas a lograr. Ay, que es que yo siento amor por mi enemigo y siento que mi corazón palpita cuando lo veo. No, cuando palpita tu corazón cuando lo ves, mira, es un sentimiento más bien de verlo y te provoca agarrarlo por el cuello, una cosa así. Porque es mentira que tú vas a sentir amor así, que las maripositas en tu estómago y todo eso, cuando tú ves a tu enemigo, te va a provocar es matarlo más bien. Te va a provocar es darle un golpe, qué sé yo. Eso no pasa. Entonces por eso es que él te dice, bueno, entonces como yo sé que eso no va a pasar, tú vas a entonces a hacer algunas cositas para provocar, ¿verdad? Que nazca en ti amor. ¿Y qué vas a hacer? Tú vas a amar a tu enemigo bendiciéndole, bendiciendo su vida, bendiciendo lo que tiene. Vas a hacer el bien. Cada vez que tienes la oportunidad de ayudarlo, lo vas a ayudar. ¿Ok? Y vas a orar por esa persona. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a pedirle al Padre en oración por esa persona? Que lo bendiga, que le perdone sus pecados, que prospere todo lo que tiene. ¿Ok? Entonces no es un sentimiento, sino que que tú tienes que tomar la decisión de amar a tu prójimo, de amar a tu enemigo. Y esa decisión te va a llevar a actuar. Los mandamientos de Yahweh no son gravosos, nos trae beneficios. Por eso es que tenemos que cumplirlos, porque es por nuestro propio bien. Cuando en Mateo 5, 44, 45 Yahshua dice que amemos a nuestro enemigo, Él nos está dejando una enseñanza poderosa. Y ahí te das cuenta que Él está profundizando el mandamiento de Levítico 19, 18, que está en la Torá. Amar al enemigo no es fingir simpatía. No es que tú vas a verlo y vas a decir, ay, qué bello, qué bella eres, pero a sus espaldas vas a estar hablando mal de él o de ella. Cuando Yahshua te dice, ama a tu enemigo, no te está diciendo que practiques la hipocresía, porque él mismo lo aborrece. Tiene que ser de manera sincera lo que tú vas a hacer. Y tu motivación tiene que ser agradar a Yahweh. Porque esa es la motivación de alguien que obedece los mandamientos. Tu motivación tiene que ser agradar el corazón del Padre. No fingir que tú eres santo. No hacerle ver a todo el mundo que tú cumples y que tú eres el más espiritual. La idea aquí es que tú quieras, que en tu corazón esté la motivación realmente de agradar a tu Padre. Humanamente hablando, ese mandamiento es descabellado, o sea, es una locura. Es algo que humanamente hablando no se hace. Bendecir a quienes me maldicen. Hacer el bien a quienes me hacen el mal. Orar por quienes me calumnian. Y no es orar pidiéndole al Padre que mandó un rayo que los parte en dos, sino orar para que Yahweh los bendiga. Esa persona que te hizo daño, esa persona que te lastimó. Dígame si eso no es algo loco, si no es algo descabellado, algo como imposible de hacerse, humanamente hablando. Pero déjame decirte, hermano, que esto es un mandamiento del Altísimo. Él es el que lo manda en su palabra, y tú sabes que la palabra de Él es palabra de verdad, es palabra de sanidad. Pero entonces surge una interrogativa, ¿por qué nos manda a hacer eso? Si se supone que Él ama la justicia, si se supone que Él es justo, ¿por qué me manda entonces a mí a bendecir a aquel que me maldice? Porque en nuestra humanidad entendemos que esto tiene que ser
ojo por ojo, diente por diente, golpes por golpes, patadas por patadas. Así lo entendemos nosotros, pero resulta que no es así con Yahweh. En el reino del Eterno las cosas no son así. Y déjame responderte esa pregunta. ¿Por qué nos manda hacer eso si se supone que ama la justicia? Bueno, Él es tan perfecto y justo que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Claro que Él va a pagar, que él paga conforme a nuestras obras. Por supuesto que Él lo hace. Pero también tienes que entender que Él es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces te hago otra pregunta. Tú que has pecado muchas veces ofendiendo al Padre, ¿te imaginas que Él actúe de esa manera contigo, ojo por ojo y diente por diente? O sea, que tú me ofendiste, entonces yo me vengo de una vez. ¿Tú te imaginas que Él haga eso contigo? Que tú estés hablando mal de Él y que de repente Él agarre y corte tu lengua por haber hablado mal de Él. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas que tú hablando mal de tu prójimo y Él dice, bueno, si tú estás hablando mal de tu prójimo, voy a hacer algo porque tú me estás ofendiendo a mí como tu Padre Celestial? Bueno, voy a sacar a la luz todas tus inmundicias a ver qué tal. ¿Tú te imaginas que Él haga eso contigo? Porque decimos, no, porque Él ama la justicia. Entonces, si Él ama la justicia, si Él es justo, Él debería, ¿verdad?, permitirme que yo maldiga al que me maldice. Pues no, eso no nos corresponde a nosotros. En su palabra Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. A ti no te corresponde vengarte ni nada por el estilo. A ti te corresponde amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese paquete, vuelvo y repito, en ese paquete de prójimo está tu enemigo también, porque él es un ser humano como tú y como yo. Y está fallándote a ti como tú has fallado a otras personas. Y como tú le has fallado a nuestro Padre Celestial. Entonces, tú no eres más que la otra persona que te está ofendiendo. A todos nos gusta que nos traten con misericordia, pero a la hora de la chiquita, nosotros como tal no damos misericordia, no nos gusta dar misericordia. Queremos venganza. Pero tú te imaginas que Yahweh no hubiera tenido misericordia de ti, ¿qué sería de tu vida hoy en día? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él, ama. Pero fíjate que surge otra interrogación, otra pregunta. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar por el que me ofende? ¿Por qué bendecir al que me maldice? ¿Por qué? En pocas palabras, ¿por qué no pagar con la misma moneda a mi adversario? Porque sí, te puedo decir, no es un mandamiento de Yahweh, ajá, pero ¿por qué? Tiene que haber un por qué. ¿Por qué tengo que hacerlo así? Te voy a dar 3 respuestas. Primero, nuestro verdadero adversario no es el prójimo. Tú tienes que entender que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Es decir, tu lucha es espiritual y tu enemigo no es ese prójimo que tú estás viendo con tus ojos naturales, sino que es a Satán. Toda manifestación física que tú puedas percibir con tus sentidos tiene un trasfondo espiritual. Algo se movió a nivel espiritual que provocó que se manifestaran esas cosas de manera física como tal. Entonces acuérdate que tú tienes que atacar el problema de raíz, no de manera superficial. De raíz es que tú tienes que atacar los problemas, y la raíz de esa manifestación, de esa persona que quizás te ofendió, de esa persona que quizás te violó, de esa persona que quizás te abandonó, te rechazó, X, independientemente del daño que te hizo, hubo un mover espiritual, y ese mover espiritual fue influenciado por Hasatán, y el verdadero adversario de tu alma es él, Hasatán. Su nombre lo dice.
Satanás significa adversario. ¿Adversario de quién? De Yahweh, de nuestro Elohim, pero también es tu adversario. ¿Por qué es tu adversario? Porque tú eres a imagen y semejanza de Él y Él te odia por eso. Entonces tú tienes que entender que tu lucha no es contra tu enemigo, contra tu prójimo como tal, sino que es contra lo espiritual, que es a Satán, es contra él, contra sus demonios. Tu lucha no es contra carne ni sangre, tu lucha es espiritual. Y de ahí es que tú tienes que atacar el problema. La segunda respuesta que te puedo dar es porque simplemente tú tienes que ser perfecto como tu Padre es perfecto. El día de hoy Él permitió que saliera el sol. Y sobre la tierra hay buenos y malos. Quizás en tu ciudad está lloviendo. O en este momento que tú estás escuchando este audio, quizás está lloviendo. O en otras oportunidades ha llovido. Pero siempre ha existido gente injusta y justa también. Entonces, si Yahweh, que es el perfecto, que es el que no peca, que es el que es intachable, hace eso, ¿quién eres tú entonces para no extender misericordia a tu prójimo? Tienes que ser perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. Esa es la segunda respuesta que te puedo dar. Y la tercera respuesta, que esa sí es la esencia del mensaje, es que actuar así, amar al que te odia, bendecir al que te maldice, actuar así tiene un efecto liberador. ¿Cómo es eso, Kerlin, que tiene un efecto liberador? Te lo voy a explicar. Cuando tú oras, cuando tú vas en contra de la corriente, porque se supone que si tú, por ejemplo, te dan un golpe y tú se lo devuelves, ese es el deber ser, supuestamente, pero no es así en el reino de Yahweh. ¿Por qué? Porque cuando tú devuelves, estás sembrando mal. Entonces, cuando tú siembras eso, te contaminaste, empiezas a almacenar toda esa rabia, todo ese rencor en tu corazón, resulta que entonces tú vas a ir por ahí sembrando mala. Entonces, personas que no tienen nada que ver con tu dolor van a pagar los platos rotos. Porque vas a tener esas explosiones de mal humor en tu vida, vas a tener esas explosiones de amargura, vas a empezar a criticar, vas a empezar a hablar mal, vas a empezar a reaccionar de manera violenta y son personas que tú vas a dañar simplemente porque tú tienes un dolor acumulado en tu corazón y porque no eres libre de toda raíz de amargura. Entonces, actuar así, de esa manera que no todo el mundo actúa, es ahí donde está el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no está en un aleluya, gloria a Dios, como dicen la gente. No está en un Baruch Yahweh o Baruch Hashem, los que le dicen Hashem al Eterno. No está el poder ahí. El poder ahí está cuando tú actúas y haces la voluntad del Padre. Y en esta mañana o en este día, Yahweh te invita a que ames a tus enemigos. Es ahí donde está el poder del Evangelio. Sabemos que para los que se pierden, esto es una locura, pero nosotros que no, que tenemos al Espíritu de Yahweh dentro de nosotros, el Espíritu de Santidad, sabemos que esto es poder de Yahweh. Esto es poder para poder mantener tu corazón sano. Cuando tú haces eso, las cadenas se rompen. ¿Por qué? Porque ya no le estás dando lugar al enemigo para que te tenga como una marioneta en esta vida. No te va a tener como una marioneta, algo que puede manipular a su antojo. Toda amargura se va de tu corazón. Y cuando tú empiezas a actuar así, eres inmune a las ofensas. Viene y lo que hace es resbalar. En vez de penetrar tu corazón, lo que hace es caer al piso. Porque te has internalizado esto. Has entendido que debes actuar como actuaría tu Padre Celestial o como te está mandando a que actúes. Entonces evitas que tu corazón sea contaminado. Y déjame decirte que aunque tu corazón ya está contaminado, cuando tú decides perdonar y decides
aplicar esto que te estoy enseñando hoy en día, tu corazón va a ser completamente sano. Obviamente al principio tú no vas a tener deseos de hacerlo, pero cuando tú obedeces, sacrificas tu carne y le dices, mira carne, es que la palabra a mí me dice que tengo que orar por esta persona, voy a orar por esa persona. Y cuando tú te pones a orar y declarar palabras de bendición en oración por esa persona, vas a ver cómo se van rompiendo las cadenas. Y a Satanás, perderá el poder sobre tu vida. Y te vas a sentir hasta mucho mejor. Toda amargura se va a ir de tu vida. Esa iniciativa de obedecer va a permitir que realmente tú estés como Padre quiere que tú estés, en libertad. Porque Él quiere que estés libre. Y acuérdate que su palabra o su voluntad realmente es nuestra santificación. Y como te dije, es natural no orar por alguien que uno no ama. Pero si lo haces una sola vez, por obediencia, lo haces y lo vuelves a hacer, entonces va a llegar de ser una carga de alguna manera, por decírtelo de alguna manera, a una cosa tan normal. Y es ahí donde te vas a dar cuenta que estás libre, libre de toda amargura. Entonces los mandamientos están ahí escritos no es porque están por estar. Ahí hay unos parámetros, hay unas cosas que tú tienes que hacer y quizás eso es lo que te falta por hacer para ser libre completamente en tus emociones. Porque quizás tú dices, no, es que ya lo perdoné, pero tú has orado por esa persona. Y no es que vas a orar una sola vez, tú tienes que perseverar en eso hasta que se rompa completamente la cadena de amargura en tu vida. Mira, con este mandamiento, Yahshua no nos está enseñando ni a ser hipócritas ni tampoco ser tontos. Ahí hay sabiduría pura. En esas líneas que te leí de Mateo 5, versículos 44 y 45, ahí hay sabiduría pura porque viene del Eterno. Y ahí todo eso es para nuestro propio bien. No me cansaré de decirlo, que los mandamientos de Yahweh es para nuestro propio beneficio, para nuestro propio bien. Él es un Padre y nos ama como ninguno te podrá amar aquí en esta tierra. Por eso es que es bueno agarrarse sus mandamientos. Hay poder en los mandamientos de Yahweh. Y en este caso, el poder que se manifiesta ahí es de sanidad interior. Es de sanidad y de libertad en nuestras emociones. Porque mientras tú guardas el rencor, la falta de perdón, mientras tú guardas el trauma, mientras tú guardas tantas cosas en tu interior que son negativos, el que va a ser afectado eres tú porque tú te estás tomando un veneno esperando que la persona que tú estás odiando se muera. Y no va a pasar. Te vas a ir marchitando, te vas a ir secando y te preguntarás, ¿pero por qué? Y fíjate que eso no solamente afecta en el término de sentimientos, sino que te afecta a la salud, te afecta todo a tu alrededor. Y cuando te pones a ver, tienes una vida estancada y miserable. Y de paso lejos de tu Salvador, lejos de tu Padre Celestial. Fíjate Yahshua cuando escogió a Judas como apóstol. Él lo escogió. Él sabía el corazón de ese hombre. Él sabía que él era el hijo, el hombre que lo iba a traicionar. Pero aún así lo escogió como apóstol. Y yo me imagino que a lo largo de su ministerio terrenal, Judas le ha salido con unas cosas que me imagino que le habrá dado ganas de estrangularlo literalmente hablando. Porque él se robaba las ofrendas. Me imagino que él hizo muchas cosas que quizás no están aquí registradas en la palabra, pero sabemos que él habrá hecho otras cosas que no le agradaron a Yahshua. Y aún así lo mantuvo a su lado.
extendiendo misericordia y extendiendo misericordia hacia él. Y yo me imagino que él oró por él en muchas ocasiones en lo secreto, porque cuando tú te pones a leer en el libro de Juan, cuando Yahshua empieza a orar por sus apóstoles, cuando él empieza a orar por sus discípulos antes de partir, en esas oraciones estaba incluido Judas. No es que oró nada más por Pedro o por Juan, no, oró por todos. Lo mismo que le deseó a Juan, se lo deseó a Judas también. Y así sucesivamente. Padre, no te pido que los saques del mundo, pero yo te pido que los libres del mal. Entonces fíjate que él hizo y lo hizo y lo hizo. Y fíjate que cuando tomó la Pascua con sus apóstoles, que fue el último momento que tuvo una reunión así con ellos, él ya en ese momento ya sabía quién lo iba a traicionar. Y al salir de ahí él sabía todo eso, pero ¿qué hizo él? Decidió amarlo. Yahshua decidió amar a Judas. ¿Por qué Yahshua hizo eso? Mi amor, si Yahshua hubiera agarrado y se dejara llevar por su carne y estrangulara a Judas, no se hubiera cumplido la profecía donde él tenía que ser entregado y traicionado, por supuesto, para ser entregado a los que lo iban a matar. No iba a poder convertirse en un sacrificio para poder salvarnos a nosotros. Hoy en día tú y yo no estuviéramos donde estamos ahorita, bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate que todavía lo entrega, él no pagó mal por mal, y por supuesto que él pagó las consecuencias, porque ¿cómo murió Judas? Ahorcado. Vino el remordimiento y una cosa tremenda que él no aguantó y se mató. Ahí podemos ver manifiesta la justicia del Eterno. Podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque traicionó al Hijo del Altísimo, o sea, fuerte. Y todavía ves a Yahshua crucificado en un madero, ahí agonizando, muriendo lentamente. Y tú puedes creer que él no maldijo a nadie de los que estaban ahí burlándose de él, y tampoco maldijo a los que lo clavaban ahí en ese madero, a los que perforaban sus manos y sus pies para que él fuera clavado en un madero. ¿Qué fue lo que dijo Yahshua ahí? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que él dijo. ¿Tú te imaginas que él hubiera hecho lo contrario? ¿Tú te imaginas que él hubiera pasado la orden para que mandaran a esas legiones de ángeles a que hagan justicia? ¿O te imaginas que él hubiera abierto la boca para maldecir a todos los que estaban allí? Hoy en día estuviéramos revolcándonos en el infierno, literalmente, porque nos iba a llevar a cabo ese plan de redención en nuestras vidas. Literalmente, si él lo hubiera hecho, si él hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Que desparto un rayo, realmente ese rayo podía haber caído porque él tenía poder para hacer caer ese rayo sobre la gente, pero entonces nosotros estaríamos perdidos. Pero él dijo, no lo voy a hacer. Yo me voy a calar esto porque viene gloria después de todo esto que estoy sufriendo. Y esa gloria somos tú y yo, amando al Eterno, esforzándonos para hacer su voluntad. Nosotros somos ese trofeo, esa recompensa de Yahshua por haberse entregado como un cordero por nuestros pecados. ¿Tú te imaginas que él se hubiera ido a la tumba con esa raíz de amargura? Él no se hubiera levantado de la tumba, porque esa raíz de amargura en su corazón no iba a permitir que la gloria de Yahweh se manifestara en todo su esplendor.
levantándolo de la tumba al tercer día. ¿Ves que hay poder detrás de los mandamientos de Yahweh? Porque mira todo lo que te acabo de decir. Y tiene que ver con este mandamiento que te estoy enseñando, que el Padre me está llevando a que te enseñe hoy. ¿Ves que hay poder detrás de esos mandamientos? ¿Ves que hay poder? Y que es para un beneficio no solamente tuyo, sino para otras personas. No estás dañando a otras personas. Porque acuérdate que lo que siembras es lo que tú vas a cosechar. Y lo que te hace sembrar mal es raíz de amargura, es raíz de amargura, es odio, es rencor, es enojo. Son esas cosas que están en el corazón que nos lleva a tener esas explosiones de mal humor, que nos lleva a tener esas explosiones cuando empezamos a hablar de manera violenta. Una persona de corazón sano no actúa así. Por ende, va a sembrar bien en esta vida y le va a ir bien. Yo le pido al Padre en esta hora que te dé la fortaleza y que me la dé a mí también, porque esta palabra es una espada de doble filo, así como te está cortando, me está cortando a mí también. Y le pido al Padre en este preciso momento que nos dé fortaleza con su Santo Espíritu para que podamos cumplir con esto. Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haga bien a los que te odian y ora ora por los que te persiguen. Le pido al Padre que nos dé esa fortaleza, porque fuera de Yahshua nada podemos hacer, pero sí lo podemos hacer todo con Yahshua, que es el que nos fortalece. Entonces le pido al Padre que nos fortalezca, le pido a Yahshua que nos fortalezca, para que nosotros podamos cumplir con estos mandamientos. Que sea Él que te bendiga y que te guarde. Shalom, shalom.